Muy buenas tardes, mi nombre es Ingrid Lorena Dueñas. La cédula. Iniciamos el día de hoy con el ejercicio 1 de simulación en Tinkercad. Pasamos a, acá está la foto de la evidencia, pasamos al simulador y como podemos ver, entonces encontramos la placa, el multímetro, la fuente de alimentación, la resistencia y ya todos los de apoyo. Entonces decimos que el multímetro tiene que estar en amperaje, la resistencia nos da un valor de 10 y acá iniciamos con 3.5, iniciamos la simulación, nos dan 3.50 voltios y pasamos a 3.6, nos da 360, continuamos así con 3.7, 3.8, 3.9, 4, 4.1 y así sucesivamente seguimos hasta completar la simulación de la tabla. Pasamos a el ejercicio 2 que dice que son parámetros eléctricos. Según la ley, el voltaje es la diferencia potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. La fórmula es voltaje igual a corriente por resistencia y las unidades van a ser en voltios. La corriente es el flujo de carga eléctrica que pasa por un punto en un circuito. La fórmula es corriente igual a voltaje sobre resistencia, unidades en amperios. La resistencia es la oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. Entonces decimos que la fórmula es resistencia igual a voltaje sobre corriente y las unidades son ohmios. En la tabla desarrollamos la corriente en microamperios, que es 3,5, que es el voltaje, sobre 10, sobre 10, que eso es igual a 350, Dios, igual a 0,35 microamperios. El cálculo de la resistencia, que es voltaje sobre corriente, entonces nos da 3,5, que es el voltaje que ya nos daban, y la corriente, que es 0,35 microamperios igual a 10.000 ohmios. Así sucesivamente para el 3,6, 3,7, 3,8, para el 4, así terminamos para el 5. En el siguiente, el ejercicio 3 es la gráfica de voltaje versus corriente. En la explicación decimos que colocamos los datos que nos habían arrojado, los datos del voltaje que nos dieron y las de la corriente que fueron agregados, para nos damos de cuenta que a medida que va subiendo la corriente, el voltaje siempre va a estar más arriba. Entonces el voltaje siempre va a ir por encima de la corriente. Definición del voltaje. Decimos que es una magnitud física que representa la diferencia de energía potencial eléctrica entre dos puntos de un circuito eléctrico. También entre un mayor voltaje significa que hay más energía disponible para mover las cargas eléctricas, mientras un voltaje más bajo significa que hay menos energía disponible. ¿Cómo se puede medir? Conectar las ondas del voltímetro o multímetro. La sonda roja se conecta al punto positivo y la sonda negra se conecta al punto negativo. La definición de corriente es el flujo de cargas eléctricas, generalmente electrones, a través de un conductor como un cable metálico. La corriente se mide en amperios, que indican que la cantidad de carga que pasa por un punto en un circuito por segundo. Existen dos tipos más principales de corriente, que es la corriente continua y la corriente alterna. ¿Cómo se pueden medir? Bueno, la corriente eléctrica se mide por medio utilizando un dispositivo llamado amperímetro o un multímetro que tenga la capacidad de medir la corriente. Se conecta el amperímetro en serie para medir la corriente. El amperímetro debe estar conectado en serie con el componente de la parte del circuito donde se va a medir la corriente. Eso es todo. Muchas gracias.